¿Cómo es que en la Argentina ganó el neoliberalismo? Más aún, ¿cómo es que en la Argentina el neoliberalismo gobierna a pesar de la protesta generalizada de todo el pueblo y lo hace con una relativa comodidad? Esto es imprevisible visto desde aquí, sin contar y sin explicar que se trata de los medios de comunicación dominantes que le dan un poder brutal, tanto en el enorme poder, por eso va la palabra brutal, como en lo bruto que es el poder neoliberal para manejar en estos momentos la vida en la Argentina. Macri gobierna como si tuviese el 80, el 90% del electorado. En lo que va entre el 51% que logró y ese 30 o 40% más que se atribuye para gobernar de espaldas a la gente y poder hacerlo con relativa comodidad social, tiene que ver con el poder protector del elemento político más importante que hay hoy día en América Latina, que son los medios de comunicación. Por influencia yo creo que no existe en el mundo, que no hay parangón en el mundo, con la influencia que tienen Clarín y su asociado ideológico, que es el diario La Nación. En realidad, una contraprestación. La Nación es el gran vencedor ideológico, corriendo todo el espectro político y mediático hacia la derecha, y Clarín, que nunca tuvo una ideología precisa, toma la ideología de La Nación para favorecerse en el control general que tiene en estos momentos en la Argentina de todo lo que desde los medios de comunicación le permite el control político. La Argentina está gobernada por una troika, un poco lo que sucede también en Europa, integrada en la Argentina por el Grupo Clarín, por el grupo mediático dominante, por el grupo político que se hizo del gobierno como representante de ese grupo mediático, y por una pata judicial que avergüenza a la justicia en cualquier parte del mundo. La palabra justicia casi que se ha tornado impronunciable en la Argentina de hoy día. Lo que hay en estos momentos es un dominio de estos dos sectores, político y mediático, sobre sectores muy importantes del Poder Judicial para llevar adelante toda una operación. Yo acabo de publicar un libro que se llama Mentir a Diario, escrito en los últimos meses. Este libro tiene los 3-4 primeros meses de gobierno del neoliberalismo en la Argentina. Es una mirada a ese neoliberalismo que ha retornado y que es igual en todas sus recetas a lo que ocurría en los años 90. Parece mentira que hayan podido retornar después de todo el daño que provocaron tanto en la Argentina como en América Latina. La mirada desoladora, si se quiere, de lo que está ocurriendo hoy día, con todos los ataques que el gobierno de Cambiemos ha llevado sobre las instituciones. Imaginen ustedes un gobierno que se permite designar, intentarlo, funcionarios, jueces de la Corte Suprema de Justicia por un decreto. Es decir, a un presidente se le ocurre cuáles podrían ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los designa a dedo, como decimos nosotros en la Argentina. Este es un ataque violento a la República. Ha dicho Nils, y no necesito abundar en detalles, lo que ha ocurrido con la ley de medios. La ley de medios debe ser una de las más maravillosas leyes dadas por la Argentina. Es una ley hija de los foros que recorrieron todo el país, con la presencia de los especialistas más importantes de la Argentina y en algunos casos del mundo, con una lucha que llevó aproximadamente 30 años por cambiar lo que eran las leyes de la dictadura. Luego de esos foros pasó al Congreso, y en el Congreso fue votada transversalmente, no solamente por el partido que estaba en el gobierno, sino por la mayoría de los partidos. Quiere decir que es una ley cuya base y cuyo traslado al pueblo ha sido ampliamente democrática. Con un decreto de necesidad y urgencia, borraron del mapa lo que es la ley de medios, y este es un ataque a la democracia. ¿De qué vale que el pueblo elija un gobierno si una campaña mediática sostenida de años y de años puede determinar que en Brasil los volteen, o que, como sucedió en la Argentina, a través de los votos, increíblemente y por primera vez, se puedan hacer del gobierno, cosa que ha sucedido en noviembre último? ¿Cómo actúan? Antes de este libro, Mentir a Diario, que habla de la mentira del gobierno actual y de que se miente a diario por la protección del diario Clarín como símbolo de todos los diarios, fue precedido por un libro que se llama Mentime que me gusta. En el año 2014 escribí un libro que tomó de 196 mentiras consagradas por los hechos del año 2014 solamente, y una que venía del año 2008,
tomó 50 capítulos de esas más de 190 mentiras que se había demostrado, que habían dicho los diarios dominantes, Clarín y La Nación. Pero en el año 2015, cuando la gente aquí se explica, pero ¿cómo fue posible que ganase el neoliberalismo otra vez? Bueno, es posible por la acción persistente y mafiosa de los medios de comunicación. ¿Cómo lo consiguen en la Argentina? 2015, año de las elecciones. Todo empieza con uno de los crímenes mediáticos más aberrantes que se hayan cometido jamás. Inventar que un suicidio de un fiscal fue un crimen. Pero además de ser un crimen que por supuesto no existió, es un crimen cometido por la propia Presidenta de la República. Entonces, ¿cómo se hace un ciudadano que no está alertado plenamente de la capacidad para mentir de los medios de comunicación? ¿Cómo hace un ciudadano para decir, a mí me importa que todos están jubilados, así que no me importa que la Presidenta sea una asesina? ¿Quién se anima a ese discurso? ¿Quién lo puede verbalizar a ese discurso? Es imposible. Entonces, allí está una parte de la explicación. Pero eso no fue lo único que hicieron. Cuando estaban llegando las elecciones, el candidato a gobernador de la provincia, que tiene el 40% del electorado en la República Argentina, fue acusado, sin ninguna prueba, por alguien que sacaron de la cárcel, que está preso a perpetuidad. Lo sacaron de la cárcel para que hablase por televisión contra el candidato a jefe de gobierno, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, acusándolo de ser el autor ideológico de un triple crimen. Ahora bien, cuando preguntan en Francia, ¿cómo es que ganó el neoliberalismo? ¿Cómo podría ganar un gobierno que tiene a su presidenta asesina y a su candidato a gobernador de la provincia más importante triple asesino? Porque a medida que pasaba el año, se ve que dijeron, con un crimen no nos alcanza. Así que vamos por más, vamos por 3 crímenes. Si hubiera demorado un poco las elecciones, si hubieran sido en marzo o en abril, hubiera aparecido alguien que había matado a 5, un asesino serial. Pero ¿cómo se hace para votar? A quienes preguntan cómo fue posible el triunfo del neoliberalismo, esto que ahora estamos padeciendo en la Argentina, que ahora se va a padecer en Brasil y que se va a padecer próximamente en otros países de América Latina. El hijo de la Presidenta de la República fue acusado de tener 65 millones de dólares en un banco en el exterior, en una cuenta, de la que daban hasta algunos datos. La cuenta no existe, pero lo más curioso y patéticamente gracioso es que ni siquiera el banco existía. Estos son capaces de mentir. Entonces, ahora tenemos un ciudadano argentino que cuando va a votar a ese gobierno que bajó la mortalidad infantil de 23 a 10, se dice, sí, muy bien, hay logros importantes, pero ¿cómo hago yo para votar a una asesina cuyo hijo se roba 65 millones de dólares y cuyo candidato a gobernador de la provincia más importante es un triple asesino? Esperen un momentito, falta mucho todavía. Falta decir, por ejemplo, que el ministro de Economía, un joven y talentosísimo ministro de Economía, un hombre que nada más verlo derrama lo que uno lleva a llamar credibilidad, se llama Axel Kicillof, atacado desde el primer día, atacado en tanto judío o atacado en tanto joven, porque juntaba unas cuantas cosas, era joven, era de izquierda, era de descendencia judía, todo parecía en contra, porque cuando quieren dañar a alguien, lo importante siempre es diferenciarlo. Cuando no hay argumentos, la discusión necesita de diferenciar cáusticamente a la persona a la que queremos vencer. No tenemos argumentos, pues entonces pasa a ser negro, extranjero, viejo, mujer y todo aquello que permita colocarlo en un lugar donde haya una presunta debilidad para poderlo atacar mejor. Bueno, Axel Kicillof fue acusado de quedarse con 2,5 millones de dólares, con 400.000 pesos mensuales que supuestamente ganaba en YPF, siendo ministro. Fíjense ustedes qué clase de ladrón tenemos allí, en un ministro que aparta un dinero todos los meses de su vida durante 5 años para quedarse con 2,5 millones de dólares. Entonces, el ciudadano dice, hay cosas que yo le respeto a este gobierno, hay cosas que a mí, que soy de la clase media para abajo, me han hecho mucho bien, pero yo no puedo votar a esta gente. Estos son corruptos, estos son asesinos, estos son unos sinvergüenzas. Esto es lo que consiguen estos medios de comunicación, que son los verdaderamente mafiosos y que no son asesinos, no matan porque no les hace falta, porque ellos matan con la mentira.
Esos hieren la credibilidad de la gente para siempre. Es muy difícil quitarse de encima una mentira. En nuestra familia, piensen en una tía, en un primo que alguna vez mintió de uno de nosotros. Queda una aureola, toda la vida va a estar flotando. Es muy difícil quitarse de encima la infamia de la mentira. Sean por un instante una persona pública que a través de los medios de comunicación les disparan esto que les estoy narrando y que es apenas una parte, la más visible, de todas las acusaciones que se han realizado. Hace pocos días yo fui bastante atacado, vituperado por unas declaraciones que hice en un lugar que se llama Infobae. Un reportaje que les invitaría a que vean, hay que poner Infobae y ahí hay 58 minutos de un reportaje en el cual en determinado momento me preguntaron si yo ponía las manos en el fuego por la actual presidenta de la República. ¿Acaso porque tengo mucho dolor conmigo mismo? Porque hace 6 o 7 años lo de la corrupción parecía mucho más creíble, porque no teníamos el entrenamiento para asistir hoy día a lo que dicen los medios de comunicación. Posiblemente por eso, pero también porque los hechos fueron demostrando que todo aquello de lo que fueron acusados la mayoría de los integrantes del gobierno era mentira. Y se caían las mentiras. Pero ¿qué ocurre? La nueva mentira tiene la eficacia de recoger el aliento que deja, el mal aliento que deja, todo lo que antes se dijo. Entonces, se crea una nebulosa, una neblina, algo que intoxica a la gente para decir que toda la vida hubo corrupción y dentro de eso maniobran con lo nuevo. Cada vez les quedan menos elementos, cada vez es más pobre lo que tienen para decir, pero siempre les está funcionando la posibilidad de hablar de una corrupción que finalmente nunca consiguen demostrar. ¿Y por qué es esto? Porque el neoliberalismo no tiene cómo luchar contra las izquierdas, porque las izquierdas aún funcionando mal para el hombre común, para el hombre de los sectores bajos, es la única guarida, la única sábana, la única cobija posible para defenderse en este mundo salvaje de la libertad de mercado, que en América Latina es todavía mucho más dañino que en esta Europa que se construyó de otra manera y que es mucho más lenta en advertir los síntomas de lo que el neoliberalismo es capaz de hacernos. Pero ¿cómo podría discutir el neoliberalismo con la inclusión? La calidad de los discursos es completamente distinto. Mientras uno desde la izquierda puede hablar de inclusión, de igualdad, de respeto por el otro, que son discursos maravillosos con los que uno se puede llenar la boca y sentirse a buenas con la vida, cuando lo puede decir. Del otro lado, el discurso tendría que ser: nosotros creemos en la libertad de mercado, nosotros creemos en un mundo en el cual el 20, el 30% se queden con todo. El mundo está hecho para 62 personas que tienen ellos solos, 62, el capital de 3.500 millones de personas. El 1% tiene lo que el 99% del restante. ¿Podrían golpearse el pecho los neoliberales, los representantes del poder financiero internacional, con que ese es un mundo aprobable, con que ese es un mundo al que podemos nosotros aplaudir o respetar? De ninguna manera. Entonces no hay discurso posible de ellos. ¿Por dónde van? Por el lado de la corrupción. Los medios, advierte la autora, están patologizando la cultura. Sus prácticas fomentan la creencia de la existencia de un enemigo, lo que provoca sentimientos persecutorios, inhibiciones y la ruptura de lazos sociales. Resulta acuciante considerar lo que se plantea como una amenaza para la sociedad. Los medios de comunicación están patologizando la cultura, generando diversas formas de malestar como sentimientos negativos, inhibiciones y la ruptura de lazos sociales al alimentar la intolerancia, la segregación y el aislamiento. Gran parte del espacio público ocupado por los medios de comunicación se transformó en la sede del odio y la agresión entre las personas. El prójimo es atacado. ¿Alguno de ustedes vio, levante la mano, lo que pasó con el ex candidato a vicepresidente Zanini en un avión? Bueno, aquí está, de alguna manera entendido. Y el que no lo vio, trate de verlo, porque esa es la Argentina también de hoy, dolorosamente. Esa Argentina de la que se habla de divisiones, que por otra parte siempre las hubo. Vaya si hay divisiones en el mundo, pongamos el dedo en cualquier lugar en el mapa, por supuesto que hay divisiones. Estamos discutiendo nada menos qué mundo queremos, hace cientos de años que estamos discutiendo qué mundo queremos. Imaginen ustedes América Latina, que es miles de años más joven
que Europa, todo lo que todavía tenemos que resolver entre nosotros. ¿Cómo no va a haber desde el principio de la historia? Uno puede elegir el año que quiera de la historia de la Argentina, de 1810 para aquí, y se va a encontrar con esa división. Los colectivistas y los partidarios del liberalismo que siempre envuelven en la palabra libertad, que es maravillosa, pero que ellos solamente saben cantarle los himnos en el momento en que lo hacen pensando en la libertad de mercado, porque ese es el tipo de libertad en el que ellos quieren. Jamás podrá hablar de libertad estrictamente un hombre que esté apabullado por los hechos, por las diferencias sociales. Un hombre que no es igual, es un hombre que está derrotado y es muchísimo menos libre que todos los hombres que tienen ese poder económico para sentirse más libres. Gran parte del espacio público ocupado por los medios de comunicación se transformó en la sede del odio y la agresión. El prójimo es atacado, concebido como un enemigo o un objeto hostil al que se le puede humillar, degradar, maltratar. Se produce un efecto de identificación entre los espectadores que conduce a una cultura transformada en un campo minado por la violencia y el odio en sus variadas expresiones. Hace un mención a Hannah Arendt, pero se me iría demasiado largo y no quiero quitarles el interés de buscar ustedes mismos esta nota y leerla, porque aquí está condensado lo que le pasa a la Argentina, lo que le ocurre a Brasil, sociedades enfermadas por sus medios de comunicación cuya historia es tenebrosa, en el caso del Grupo Clarín, que viene de lo peor de la dictadura. El 2 de noviembre próximo se van a cumplir 40 años de que Papel Prensa quedó en manos de Clarín y de La Nación. El 2 de noviembre próximo. Los invito a tener en cuenta esa fecha. Yo haré todo lo posible, porque esa noche del 2 de junio, en 3 oficinas distintas, en el diario La Nación, Héctor Manieto, representante de Clarín, Mitre por La Nación y el representante de La Razón por otro, tomaban a 3 partes de los herederos de Greiber para convencerlos de que los otros habían firmado y que ellos lo tenían que hacer porque corrían peligro sus vidas y demás. Lo hacían así, de esa manera, porque era de la única forma que algún día eso tuviese la validez que corresponde. 40 años se van a cumplir. Así se quedaron con lo que cimentó el poder que hoy día tienen. De esa manera se compraron 300 canales. El Grupo Clarín tiene 300 canales de televisión, casi 300 canales de televisión. Es absolutamente dueño del pensamiento, de la información, de la fijación de la agenda. Cada día en la Argentina se habla de lo que anoche a las 11 de la noche se resolvió el Grupo Clarín que se iba a hablar. Los medios de comunicación desempeñan un rol crucial, configuran la realidad y operan sobre las subjetividades manipulando significaciones, producen e imponen sentidos y saberes que funcionan como verdades y que por efecto identificatorio se transforman en comunes, formando la opinión pública. Los medios de comunicación de masas, llamados el cuarto poder, fueron instalándose falazmente, infelizmente, como, esto por leer sin lentes todavía, una cosa de coquetería. Los medios de comunicación de masas, llamados el cuarto poder, fueron instalándose falazmente como garantes de la verdad, la creencia en una supuesta realidad objetiva y exterior que un sujeto puede representar. Es una concepción moderna que coincide con el surgimiento de la ciencia. Según los planteos de Freud, las relaciones sociales se rigen y normatizan con la instauración de un operador simbólico denominado ideal del yo. El individuo de la cultura de masas ubica a los medios de comunicación en el lugar este ideal, lo que produce una hipnosis adormecedora en la que el sujeto se transforma en un espectador pasivo, cautivo y que tomado como objeto se somete de manera inconsciente a los mensajes e imágenes que se le ofrecen. Salteo y voy a la parte final. Responder a estas cuestiones resulta indispensable para una concepción democrática que debe incluir no solo la lógica de las instituciones y de la división de poderes, sino también un debate plural, que nunca se agote ni cancele entre los distintos actores sociales involucrados. Esto es lo que había conseguido, o lo que intentaba conseguir la ley de medios, Nils. Esto es lo que voltearon el gobierno de Macri, el Grupo Clarín y la pata judicial pertinente en la Argentina. Resulta altamente saludable que se escuchen pluralidad de voces, evitando la monopolización de la palabra y la instalación de un discurso único, que es lo que padecemos, asegurando que los mensajes sean transmitidos libremente, pero garantizando el derecho que tienen los ciudadanos a que la información sea veraz, vertida de manera responsable y racional, agrego, y no de acuerdo a los intereses de estos medios
que son una mafia instalada desde el poder económico en los medios de comunicación. Todo lo que dice Clarín con Nación en la Argentina lo toma después O Globo, lo toma la CNN, lo toma el diario El País, lo toman algunas cadenas europeas. Y luego, en la Argentina, el diario Clarín dice, miren ustedes lo que dicen en O Globo y la CNN, miren lo que dicen de la Argentina, que es lo que ellos antes dijeron y que es tomado por los medios. En estos momentos hablar a veces del propio país se hace más fácilmente hablando de otro país. Cuando critican a Venezuela, cuando hablan de todos los males de Venezuela, que es una víctima absoluta de ese poder financiero, de la Embajada de los Estados Unidos y de los medios de comunicación dominantes y de una clase social deleznable, la clase alta venezolana que vive en Miami y solo viene a Venezuela a avergonzarse de sus congéneres normalmente, lo que ellos hacen es alimentar con todos los problemas que tiene Venezuela lo que es el comentario político para adentro. Miren lo mal que está Bolivia, miren lo mal que está Venezuela, miren lo mal que está la Argentina. Esto sirve para la mirada de adentro. Entonces, los medios de comunicación tienen una verdadera liaison de intereses, que son los intereses neoliberales. Se corresponde con la misma clase social, muchas veces con los mismos patrones. Clarín está también en Uruguay, está también en Paraguay. Clarín es socio de O Globo en el fútbol. Es decir, Clarín es torneos y competencias. Esta mafia que denunció la FIFA, que tiene que ver con la Conmebol, con lo que organiza el fútbol en América del Sur, tiene como principales coimeros para la denuncia denunciada a Clarín y a O Globo, representado Clarín por torneos y competencias del que todavía es socio, en un canal que se llama TIC, y en Trafic, que es un desprendimiento también de O Globo. El Clarín dijo, Le Monde señala que Cristina Kirchner, la familia Kirchner, tiene que ver con este tema de los Panama Papers. Una cosa muy curiosa y muy graciosa que ocurre en la Argentina es que todo el tiempo, todos estos años se ha hablado del dinero de los Kirchner y cuando aparecen 11.500.000 papeles en los paraísos fiscales, el apellido Kirchner no aparece y los apellidos que aparecen son los de Macri y los de Mañeto, para decir algunos de los apellidos, lo cual es un contrasentido bastante significativo. Entonces, esto es lo que hizo el Clarín con Le Monde. Entonces Le Monde salió a desmentir, esto no es verdad lo que dice Clarín. Pero ¿qué había pasado en realidad? Hace 2 años Le Monde, a través de una corresponsal que tiene, que cuando la lean tienen que saber, que es del riñón de Clarín también, porque su marido era parte del diario Clarín. Todo lo que escribe, hace 2 años se había escrito algo que tenía que ver con esa corrupción de la Argentina. Ahora se olvidaron porque quedó comprobado que era una brutal mentira. Supuestamente la presidenta había suspendido un vuelo, había desviado un vuelo para ir a Seychelles a revisar su riqueza. Le dijo al piloto, espere un momentito, voy a bajar acá porque me acordé que tengo un banco que tiene lingotes y dinero mío. Paró el avión y se fue al banco supuestamente, miró como alguien que tiene a su hijo a pupilo en un colegio, miró sus riquezas y dijo, bueno, está todo en orden, y se fue. Estos fueron capaces de contar. Si ustedes entran y ponen Seychelles, Canal 13 de la Argentina, van a encontrar un programa de 1 hora contando esto, y los van a encontrar a ellos tocando timbres en los bancos de Panamá hace 1 año, 1 año y medio, tocando timbres diciendo, aquí están las cuentas de los Kirchner. Esto era lo que buscaban y lo que encontraron finalmente es esto que han encontrado. Al cabo de tantas mentiras, las defensas se van levantando. Es decir, en el vientre de la información de Clarín y de La Nación hoy día, uno puede detectar lo que es falso. El otro día se cayó un señor en la bañera, se mató al caerse en la bañera, era una cuestión de salud, estuvieron 24 horas que como al caerse generó sangre que a lo mejor lo habían matado porque era socio de un personaje, Lázaro Báez, al que permanentemente quieren relacionar desde el punto de vista económico con la presidenta. En el primer momento de la información ya uno se daba cuenta que estaban mintiendo una vez más. Una cosa curiosa que ocurre, y no sé si lo notaste al estar en la Argentina, es que ellos se conforman con que la mentira les dure 24 horas, porque trabajan sobre la continuidad de la mentira. Ellos lo que no quieren es que ese humo que entra en el escenario se disipe totalmente, que haya de pronto claridad. Entonces, una mentira que dure unas horas parece que se suma en los efectos a las mentiras que ya han dicho antes. Una mentira que les dure unos días. Miren, si alguien es capaz
desde el periodismo, de alguien que se suicidó con las dos manos al cabo de una vida inválida desde el punto de vista jurídico, por otro lado no quiero ser más peyorativo que eso, como el fiscal Nisman, si son capaces de hacerlo vivir de nuevo, de revivirlo, ponerlo de pie frente al espejo y hacer que entren dos personas y lo maten, que es un poco el plan que tienen en estos momentos. Si hay un periodismo que es capaz de semejante malignidad, estamos en presencia de gente que es capaz de cualquier cosa. El caso Nisman es un suicidio, pero por donde se le mire, porque además los hechos indican que no hay uno solo, de los elementos que permitan pensar en que hubo alguien que lo mató al fiscal Nisman. Pero como desde un primer momento podían jugar con eso, y como la verdad deseada nunca les llegó, lo que hacen es obstaculizar que llegue la verdad. No sé si ustedes siguieron la información de lo que es el caso Nisman. Inventaron todo tipo de trampas. Inventaron que, ¿se acuerdan que un chino había sido el autor del crimen? Sí, inventaron un pasadizo secreto entre los habitantes de un lugar donde cada uno en la casa debe guardar algo importante de buenos que son, para poderse relacionar de un departamento con el otro por si alguien se queda sin arroz o sin harina, ir a golpearle la puerta y pedirle. Estos fueron capaces de inventar. 20 mentiras han dicho procurando que aquello que fue un suicidio sea un crimen. Si tenemos un periodismo capaz de esto, lo tenemos capaz de cualquier cosa. Aquellos que somos ciudadanos rasos, vamos a llamarlo así, yo he notado que hay una exasperación de la opinión. Hay gente que se sitúa de un lado, esta de la cual yo formo parte, y gente que se pone del otro, que han sido razonablemente amigos y con los cuales uno ha tenido discusiones ricas. Y ahí parece ahora un corte en el diálogo porque se ha provocado una polarización que no permite un diálogo constructivo. La pregunta es, uno teniendo convicción frente a lo que siente políticamente, ¿cómo tratar de contrarrestar eso que pasa y que se hace tan difícil porque se toma como una cuestión de entendido. Personal? Lo que hay que hacer es elegir nuevos amigos. Y a los demás, de verdad. No, pero existe. Mire, cada uno de nosotros, estoy seguro que usted concibe la felicidad, pero sin dejar de lado el anhelo de justicia. Y es una diferencia muy grande la que hay entre el que tiene un anhelo de justicia en su corazón y aquel que no le importa absolutamente nada, la desigualdad y lo que pasa en el mundo. Entonces, de esa indiferencia nace la discusión. Y además le voy a decir que estoy seguro que usted nunca promovió una discusión. La discusión la promueve siempre el de la derecha. El que agrede, el que pone peón 4 rey agrediendo, siempre es el de la derecha. ¿Sabe lo que le dicen inmediatamente para empezar la conversación? ¿Qué me decís de estos corruptos? Esa es la primera califica. Ahora están un poco complicados, porque cuando quieren hacer esa movida están inhibidos porque resulta que la corrupción los envolvió a ellos. ¿Cuál es la estrategia? Porque estamos frente a hablamos mucho de estrategia. No, hay que tratar de explicarle, tratar de argumentar hasta donde sea posible. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, porque lo que tienen es un nivel de desinformación y de necedad ciertamente muy amplio. La derecha es la que se maneja con ese nivel de locura. La agresión siempre viene desde la derecha, porque en realidad el que está a la izquierda está bastante más cómodo, como decía antes, con sus ideas. El de la derecha tiene que solamente recorrer el camino de la corrupción. Y entonces, ¿usted qué sabe? Que le hablaron de corrupción durante tantos años y que a lo mejor en un principio creyó que era posible, pero que después la corrupción de Skanska no era verdad, la corrupción de la ONCA no era verdad, la corrupción de los 500 millones de Santa Cruz no era verdad, la corrupción de Seychelles no era verdad, la de Nevada no era verdad, la de Panamá no era verdad. Entonces, cuando usted va acumulando todo eso y les queda un negocito de Otesur, fíjense ustedes cómo se trabaja para mentir a la gente. Otesur es la denuncia grave. La presidenta de la República anterior está denunciada por dos motivos bien contradictorios. Por un lado, por lavado de dinero en un hotel o una cadena o algo así que se llama Otesur, donde habría hecho negocios con un señor Lázaro Báez. Lo que denuncian es que allí había lavado de dinero, es decir, poner a circular dinero negro. Pero otra denuncia de la misma denunciante, que es una política de apellido Stolbizer, es porque la declaración jurada escamotea la verdad, es decir, declara menos de lo que tiene. Estamos en presencia de algo enloquecedor. Por un lado se le acusa de esconder dinero y por otro lado se le acusa de alentar
la posibilidad de demostrar que se tiene más dinero. Además, ¿quién haría un negocio? Otesur es una... Cuando lean Otesur, digan, bueno, ¿a cuánto es el volumen? Vamos a jugar por un momento que hay corrupción. 10, 12 millones de pesos, 14 millones de pesos de otro momento. Bueno, si estamos hablando de Seychelles, de Panamá, etc., estamos hablando de cientos de millones de dólares. ¿Puede ser que haya un negocio complementario de apenas 10 millones de pesos argentinos en quienes tienen millones de dólares guardados, entre comillas, en alguna parte del mundo? Entonces dicen cosas muy contradictorias que solamente el que tiene ganas de creerles, porque no tiene argumentación, puede creerles. No hay manera de aceptar que esto sea verdadero, porque el simple dato de las cifras está diciendo, sería una locura imaginar este tipo de corrupción por miles de millones y por menos de $1 millón, que sería lo que tiene que ver con Otesur. ¿Sabes qué? Hiciste muy bien, porque se nos podría haber escapado mencionarlo, y yo creo que hoy día no se puede hablar de la Argentina sin hacer referencia a lo que está sucediendo con Milagro Sala. Ahí tenés la pata judicial, la enorme mentira de la justicia, tenés a la pata política, el gobierno de la provincia con el gobierno de Macri, y tenés a los medios de comunicación en absoluta complicidad para proteger que esto suceda de la manera que lo estamos viendo. Lo mismo está ocurriendo en la Argentina, aunque con una ventaja muy preocupante para la Argentina, y es que no fue necesario un golpe blando ni un golpe militar como en otras épocas, sino que lo han hecho por el camino de los votos. Pero para que esto sucediera fue necesario adulterar la democracia, intoxicar al ciudadano, modificar completamente el pensamiento de la gente en su observación política, atraparlos, enfermarlos como esta nota denuncia, y finalmente cuando fueran a votar, tener votando a ciudadanos que ya no tenían la menor idea de la verdad, porque la mentira había envuelto definitivamente lo que podríamos llamar alguna verdad objetiva en la Argentina. Esto es lo que más me importaba decirles en esta reunión.